pensaba que iba a venir más gente, pero bueno, está bien, ¿no? Más. Me cago en la hostia puta. ¿No pueden quitar los focos estos? Sí, ¿verdad? Es muy fuerte, ¿eh? Pero se ve que es para... Pues un poco fuerte. Sí. Nosotros ya hemos estado a la mañana, o sea, vamos a salir morenos. Los discursos. Ay, Dios, se me ha roto el discurso. ¿No? Media hora. Empezamos. No, media hora, sí. Apa, kaixo, arratsaldeon guztioi, mila esker etortzeagatik. Itzaldi edo mai inguru dena delakoa daukagu gaur La construcción del enemigo eta La vista de España, 2010-2012 liburuaren inguruan, eta horretarako nolabait protagonista guztiak dauzkagu gure artean. Itzaurregilea, Eugenio Etxebeste Antxon, eta bi egileak Iñaki Gaña eta Giovanni Jacopuzzi. Bueno, gazteleraz egingo dugu itzaldia. Decía que tenemos hoy la charla coloquio sobre el libro La construcción del enemigo eta La vista de España 2010-2012. Decía que tenemos a todos los protagonistas, entre comillas, para hacerlo. El prologuista, Eugenio Etxebeste, Iñaki Gaña y Giovanni Jacopuzzi. El libro surgió de una proposición que nos hicieron Iñaki y Jaco, casi, o nos la tomamos como conmemoración de su 20 aniversario como pareja, hace 20 años que publicaron Los días de Argel, y nos resultó atractivo para el momento, práctico para el momento actual, La construcción del enemigo, teniendo en cuenta que al Estado se le va difuminando ligeramente el enemigo. Nos parecían dos personas apropiadas para hacer una lectura de cómo está evolucionando algo que evidentemente no es nuevo, pero que sí, en este momento en el que sí se va difuminando, no diría desapareciendo el enemigo, sería interesante el hacer una lectura al respecto. Han hecho un libro teniendo en cuenta la afición que tienen ambos por la historia, igual yo diría más alejado en ese sentido y más cercano, lo mismo puede ser al periodismo que a la crónica política, la misma estructura, la agilidad que tiene, yo creo que ayuda a tratar el tema y a enfocarlo. Y también, como decía, igual por esos 20 años le propusieron a Antxon hacer el prólogo, y me parece que él hizo una lectura interesante de la tesis del libro. Bueno, arratsaldeon. Bueno, primero quería agradecer un poco a los camaradas y, sin embargo, amigos que tuvieron la deferencia de pedirme que hiciese el prólogo a un libro que, en principio, bueno, lo leí. Cuando lo leí realmente me pareció interesante. Me pareció que tocaba una parte fundamental que seguramente a los mortales, al comunes de los mortales, no solemos visualizar. Normalmente esta nación, Euskal Herria, pues ha sufrido un montón de agresiones por parte de dos estados, y son agresiones que fundamentalmente pues las vislumbramos en sus aspectos físicos. Agresiones de tipo represivo, bueno, ahí tenemos los encarcelamientos, torturas, represalia en general, y ese es el aspecto físico de las agresiones que soporta esta nación. Y sin embargo, el libro a mí me daba la impresión que afrontaba no la parte esta del iceberg, que es visual, que es la que he comentado, la agresión física, sino visualizaba precisamente lo que era la gran masa del iceberg, la que no se ve, la que está por debajo de la línea de flotamiento. Y es esa guerra ideológica, esa batalla ideológica que el libro soporta, porque realmente leyéndolo uno observa cómo el enemigo, y precisamente el título, La construcción del enemigo, nos está agrediendo en esa parte anímica, esa parte ideológica
socavando una serie de raíces, de fundamentos que tenemos como nación. Y ahí es donde tenemos que plantear, digamos, frente a la construcción del enemigo, la construcción de la memoria. Es decir, primero tenemos que conocer realmente qué es lo que está pasando. El franquismo durante sus 40 años nos tuvo oculta la verdad. Tuvimos que hacer esfuerzos precisamente para aflorar nuestra propia realidad. Combatimos de mil y una formas, inclusive con las armas en la mano, precisamente para combatir y sacar a la luz esa verdad. Y esa es la primera construcción que tenemos que devolverle al enemigo, la construcción de esta memoria. Y en parte, bueno, eso se está trabajando, por supuesto, por parte de editoriales como Chalaparta, que está trabajando excelentemente en ese ámbito, organismos como Euskal Memoria, que también está intentando recuperar y afrontar desde una realidad activa todo lo que ha sido ocultado, todo lo que está en este momento o han pretendido el enemigo someterlo y ocultarlo, pero sobre todo también la memoria inmediata. Es decir, hay una memoria histórica que es difícil de sacar adelante, se está intentando y se está logrando, pero es que estamos incluso perdiendo la memoria inmediata. Si reconocemos un poco como personas, como seres humanos, es verdad que tenemos dos memorias y cuanto más viejos nos hacemos, quizá la memoria inmediata es la que más perdemos, mientras que volvemos a recordar la memoria histórica, las memorias de nuestros orígenes. Pero es que la memoria inmediata es fundamental también. Es decir, es una manera de afrontar el presente teniendo en cuenta y teniendo conocimiento de qué es lo que está sucediendo. Y en esa memoria inmediata, que es el reflejo de este libro. Es decir, que tenemos que conseguir que ya que estamos haciendo efectos de recuperación y cuesta esa historia, actualizarla y hacerla nuestra, lo que se nos ocultó, que vayamos poco a poco también visualizando la propia realidad actual. Y este libro en concreto, bueno, toca 2 años, pero son 2 años que han quedado blanco sobre negro, de forma que en un día esto no pueda ocultarse, esto sea reflejo de esa realidad que estamos viviendo. Es decir, lo que nos arrebató el franquismo, que no nos vuelvan a seguir arrebatándolo. Y luego tenemos otro elemento de construir, es decir, frente a la construcción del enemigo hay que construir la paz. Y comento que hay que construir la paz en un sentido integral, es decir, no la paz esa que se habla solo de la ausencia de violencia, sino la paz que nos va a dotar precisamente de ese horizonte de futuro de nuestra propia realidad. La paz esa que se va a situar en la construcción nacional y en las propias realidades que tenemos que ir conformando a nivel social, económico, político, cultural, etc. Una paz que, bueno, la hemos solido enmarcar en las 3 R's famosas, las R's de reconocimiento, reparación, no repetición, pero también en la R de respeto. Esa paz que esté basada en un respeto de reconocimiento como nación, con una presencia como nación dentro de lo que es el ámbito internacional, dentro de lo que es el foro de países reconocidos, y una paz que se base en 2 aspectos. En el aspecto de cómo resolvemos las consecuencias de un conflicto político-militar que ha durado 50 años, y luego también un aspecto que abarque las causas de ese conflicto. Es decir, tanto buscar la solución a las consecuencias de ese conflicto, como buscar también la solución a las causas del contencioso que viene durando hace 500 años. Y bueno, en definitiva, yo lo que plantearía es de que este libro es una contribución más, una contribución importante, sobre todo a ese aspecto de la memoria inmediata y sobre todo a esa parte de ese iceberg que no se vislumbra, que es el fondo de la cuestión, donde el enemigo hoy ha situado a ETA, en principio, ya como un medio y no como un fin. Es decir, el enemigo se basa en el medio que ha supuesto y que sigue suponiendo todavía la organización ETA, pero el fin fundamental del enemigo es erradicar lo que viene en el trasfondo de este libro, que es el independentismo y el socialismo. Es decir, las ideologías y la idea de que esta nación se tiene que construir sobre unos pilares y unas esencias que son las del independentismo y luego, bueno, en principio el proyecto como izquierda abertzale que podemos tener los militantes de la izquierda abertzale, que es el socialismo, ese es donde el enemigo está situando precisamente su diana y sus objetivos. Ya el resto está siendo utilizado como un ariete, como un medio para combatir posiciones incluso plurales, pero lo que tenemos que buscar es precisamente
el fin de la cuestión y cómo devolverle nosotros la moneda a ese enemigo. Y bueno, pienso que este libro es una aportación, insisto más, en esa idea de cómo erradicar esas posiciones y cómo construir nuestras propias realidades y nuestra propia verdad. Bueno, me toca hacer, diría yo que también de telonero. Yo creo que el protagonista hoy, nosotros que nos vemos tantos días durante el año, pues tiene que ser Jacopo Puzzi, que ha venido precisamente de Italia para presentar el libro, y yo creo que a él, bueno, creo no, así lo hemos comentado antes de preparar un poco la charla, le dejaremos el peso de la misma. Luego en el debate, obviamente, cada uno tomará parte en la medida que lo desee, ¿no? Son 20 años de haber publicado un libro que entonces, bueno, pues tuvo entre nosotros un reconocimiento, pues porque era una situación política muy, muy determinada, casi el paleolítico para los más jóvenes. Pero recordaréis que en el año 92, precisamente como decía hace 20 años, Jaco, para los amigos, Jacopo Puzzi y yo publicamos Los días de Argel, en el cual se hablaba desde un punto de vista fundamentalmente periodístico de lo que habían sido las conversaciones en Argel entre el gobierno español y ETA en el año, a principios del 89, con todos los antecedentes anteriores que había habido de otros intentos, ¿no? Con nosotros en la mesa se encuentra, y por eso le pedimos, porque posteriormente y para la realización del libro tuvimos algún contacto con él, y bueno, pues a partir de ahí, como ha dicho él, surgió una relación. Y con Eugenio Echeveste, al que le pedimos, como digo, la introducción al libro. Fue una relación, por si no ha quedado claro, una relación epistolar, literaria, la que tuvimos entre nosotros dos. Desde entonces, como digo, desde hace 20 años. Cada uno ha publicado unas cuantas cosas por ahí, hemos publicado en nuestros lugares respectivos, y en algunas ocasiones también hemos compartido algunos artículos de prensa comunes, y hemos tenido también alguna actividad también como peritos, conocedores del tema en algunos juicios que se han celebrado en la Audiencia Nacional. Han sido, pues como todos vosotros sabéis, han sido 2 años vertiginosos, y a partir de ese estudio y sobre todo esa interpretación de estos 2 años hemos querido hacer este libro, que fundamentalmente está dividido en 3 apartados. El tercer apartado precisamente es el que tiene el mayor peso del libro, el apartado de los episodios que nosotros comentamos, 58 episodios que seguramente cuando Jaco penetre en algunos de ellos os espantará por su cercanía y también por su lejanía. Parece que fue hace bastante tiempo, y sin embargo algunas de esas circunstancias que se narran ahí son de hace 2 días, ¿no? El primer apartado es fundamentalmente un apartado teórico que pensábamos que le debíamos dar. La creación del enemigo no es algo nuevo, no es algo que se haya descubierto en los 3 últimos años de nuestra actualidad o actividad política, tanto por un lado como por otro, sino que es algo bien antiguo, ¿no? Alguno de vosotros seguro que recordará incluso aquel gran teórico y recuperado teórico Sun Tzu, que hablaba de la guerra precisamente como el arte del engaño, ¿no? En cierta medida yo creo que la construcción del enemigo tiene que ver con eso, y con eso, bueno, pues durante siglos ha habido siempre una interpretación en ese sentido, ¿no? La degradación del otro. Fundamentalmente, y eso es lo que explicamos, a partir y vuelvo a repetir que tampoco se trata de hacer un tratado al uso, sino simplemente de dar algunas pinceladas teóricas, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y del reconocimiento fundamentalmente de lo que fueron colonias, de lo que van a ser también excolonias, de los movimientos de liberación. Se empieza a crear una especie de cuerpo teórico sobre la alteridad, sobre el otro, un cuerpo teórico fundamentado pues, en algunos teóricos que hablan de la pluralidad, algo que hasta entonces no había sido reflejado, salvo en algunas excepciones, ¿no? Ahí tenemos, si mal no recuerdo, a un lituano, Manuel Levinas, que es el primero en hacer una reflexión profunda y extensa sobre lo que es precisamente
la alteridad, el otro, el reconocimiento de toda esa pluralidad. Hoy en día hablamos con mucha facilidad de ese tema, pero posterior, al final de la Segunda Guerra Mundial, era un tema bastante novedoso. Bueno, y en función de eso crecieron o surgieron organismos internacionales, precisamente en el reconocimiento del otro, ¿no? Y este reconocimiento del otro pues, tuvo su desarrollo teórico, pero tuvo también, en función de ese escenario internacional, tuvo también algunos parones y algunos retrocesos. Y yo creo que precisamente estamos, y hablo a nivel general, a nivel de todo el planeta, estamos precisamente en una marcha atrás de unos escenarios que se fueron creando a partir de 1945 y 1950. Yo creo que el principal o el primero o uno de los primeros es precisamente la caída del muro de Berlín en 1989. Otro de ellos, y yo creo que fundamental, es los ataques fundamentalistas en Estados Unidos en 2001, y como fruto de aquello, o como un apéndice más, podríamos tener también los ataques fundamentalistas en Madrid en 2004. A partir de 2001 comienza a tejerse una teoría, por otro lado, que no es nueva, la de la guerra preventiva, que va a crear precisamente todo un entramado jurídico, político muy determinado, institucional, y que en el aspecto jurídico y en la cercanía va a crear también o va a hacer surgir lo que es conocido como la jurisdicción de la jurisdicción exactamente del enemigo, la jurisdicción del enemigo o del autor, que le llaman algunos otros, ¿no? Y que va a tener además, yo creo que desde la Audiencia Nacional, una extensión con alguna única excepción, creo recordar de memoria al juez Andreu en una manifestación que se celebró en Donosti, que reconoció precisamente que no iba a aplicar precisamente este tipo de filosofía jurídica, que no la iba a aplicar, pero en general ha sido eso, ¿no? A partir de ahí se va a crear todo un cuerpo legislativo y político e institucional, como decía. Tenemos ahí al alemán Jacobs, que va a hablar precisamente en estos términos de esos dos tipos de sociedades que se van a crear a partir precisamente de la negación del otro, o en todo caso el otro como excepción, ¿no? Y que lo hemos visto también en la cercanía con una nitidez extraordinaria, ¿no? Los que tienen derechos civiles y los que no van a tener derechos civiles, ¿no? En la cercanía, todo esto yo creo que tiene una claridad meridiana a partir de 2002, con creo, si mal no recuerdo, creo que era el auto 35-2002 del juez Garzón, en el que además dice de una manera explícita que aunque ETA y aunque ETA y la Kale Borroka no hubieran existido jamás, Batasuna o Herri Batasuna entonces, por su propia concepción ideológica, sería precisamente un elemento que quedaría al margen de la ley. No es exactamente como lo dice, pero yo creo que la idea más o menos era lo que aparecía. Y se va creando todo escenario ese escenario de lo que conocemos, de que todo es ETA, y a partir de ahí pues la marginación precisamente del otro, ¿no? La exclusión de lo que es el otro. Bueno, este podía ser en cierta medida el corpus teórico, la explicación, como digo, somera, porque no es precisamente el interés del libro, pero sí era nuestro interés el dar una pequeña introducción y una pequeña visión, aunque fuera somera, de lo que puede ser el corpus teórico, por entendernos, europeo o internacional, aplicado con algunos ejemplos, bueno, pues muy cercanos, ¿no? Esta es la primera parte. La segunda parte sería una especie de antecedentes históricos. Lo que nosotros entendemos por antecedentes históricos nos podemos remontar, como os decía, pues en lo teórico a Sun Tzu. No lo hemos hecho, hemos querido ceñirnos al presente, pero también a la hora de hablar del presente tenemos que hablar de algunos antecedentes históricos, y esos antecedentes históricos apenas en unas pinceladas están desbrozados. Anchón ha hablado antes de 500 años, bueno, pues están desbrozados con la conquista de Navarra, con la excusa de aquella bula papal para tener esa excusa de la conquista, con Pierre Lancre, que en 1608-1609 pues creó todo
un falso escenario, una creación precisamente del enemigo antigua sobre lo que era el mundo de la brujería para mandar a la hoguera a cientos y cientos de mujeres. Tenemos, por poner algún otro ejemplo que me viene ahora a la cabeza, pues todas esas, esa creación del enemigo que se montó en 1936, de que los militares no tuvieron más remedio que sublevarse precisamente para terminar con esa revolución que se estaba gestando, en fin, toda una creación de unos escenarios imaginarios para poder dar el salto, como lo hicieron recientemente, pues por ejemplo, las tropas norteamericanas para invadir Irak, ¿no? Las famosas armas de destrucción masiva para tener esa excusa para invadir Irak, cuando en realidad las razones del ataque, de la conquista, etcétera, etcétera, son distintas. Eso en el plano general, y en el plano cercano también nos detenemos en algunos ejemplos que, a pesar de que son ejemplos de hace 40, 30, 50 años, en estos 2 años han tenido un recorrido extraordinario, ¿no? Sorprendente, diría yo, porque a fin de cuentas nos han venido a demostrar que la batalla de la memoria es efectivamente eso, una batalla, ¿no? Pueden parecer hechos tangenciales, hechos marginales, pero en un momento determinado, cuando alguien pone tanto énfasis en algo, como en este caso, pues algunos de los ejemplos que hemos puesto, quiere decir que detrás hay una importancia, como decía, extraordinaria sobre este tipo de elementos. Y para que me entendáis, pues los ejemplos son los de Carrero. En el último año, fundamentalmente, hemos tenido una lectura, diría yo, que casi marciana de lo que fue el atentado sobre Carrero Blanco, cuando las cosas estaban bastante bien explicadas y contadas y partían de un hilo histórico muy, muy determinado para tergiversar y, obviamente, para cambiar y dar una impresión de aquel escenario. Hemos tenido aquí en la cercanía también el ejemplo de la niña que murió en un atentado del Drill, Begoña Urroz. Hemos tenido también el ejemplo, bueno, clásico de Pertur, pero también hemos tenido ejemplos muy, muy cercanos que todavía yo creo que no le hemos hincado el diente excesivamente, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, era el proceso del 1898, ¿no? Donde, bueno, pues es un proceso donde la literatura está por encima del racionamiento jurídico, entiéndase entre comillas, ¿no? Incluso, ¿no? Pero donde es precisamente la literatura, y no solo en el 1898, sino en otra serie de procesos jurídicos que se han terminado convirtiendo en procesos totalmente políticos. Y como decía, este es también, a manera de pinceladas, es también un poco la introducción histórica que hacemos precisamente a lo que es el grueso del libro, que son precisamente los episodios, ¿no? Episodios que comienzan con Bateragune, el primero de ellos, de estos 58 episodios, a modo de capítulos, con interpretación, vuelvo a repetir, son interpretaciones que hacemos entre Jacopuzzi y yo, interpretaciones de escenarios, de sucesos o de situaciones políticas bien reales, en relación todas ellas precisamente con ese alto el fuego, con ese proceso de reflexión que se dio dentro de la izquierda abertzale a partir del Zutik Euskal Herria, y que por la otra parte, precisamente por la parte de los estados, fundamentalmente del Estado español, no fue en absoluto reconocida, ¿no? Podríamos tener más episodios, de hecho, después, el último de los episodios que aparecen en el libro precisamente viene a cuenta de la campaña en las elecciones autonómicas, de hace 2 días, como quien dice, y podíamos tener bueno, pues, más episodios, ¿no? A más de uno de vosotros os sugerirá, por ejemplo, pues, temas como la detención de Izaskun Lesaca, toda la literatura que ha generado todo ello, desde una esquina hasta la otra, en función de determinados intereses, incluso todo el proceso de Kutxabank, en especial en Kutxa, con la guinda que ha puesto Basagoiti el otro día diciendo que no podíamos permitir que ETA entrase en el Consejo de Administración de Kutxa. En fin, ejemplos de este tipo que los tenemos todos los días y que obedecen precisamente a esa demonización del otro, ¿no? Yo creo, y por eso decía anteriormente, que todo ese proceso que se va gestando a partir de la Segunda Guerra Mundial y el reconocimiento del otro
en la actualidad a nivel mundial tiene un retroceso muy evidente, pero entre nosotros tiene un retroceso, bueno, yo creo que brutal. Y obedece, como decía Anchón al principio, obedece a una estrategia común, ¿no? A un iceberg que muchas veces bueno, pues, nos cuesta encontrar su base. Bueno, y para concluir mi intervención, antes de dejarle, como decía, éramos teloreros de Jacopuzzi, recordar simplemente, y es una de las frases que en alguno de los momentos la usamos, y yo creo que un poco puede dar el hilo o puede ofrecer la comprensión a lo que es el hilo narrativo precisamente del libro, ¿no? Y es una frase que dio al poco de la caída de Berlín un diplomático soviético, Alexander Arbatov, cuando dijo, bueno, les hemos dejado sin su principal arma, ¿no? Ahora se van a quedar sin enemigo y ya no van a saber qué hacer, ¿no? Cuando cayó la Unión Soviética, y se refería precisamente a la otra de las potencias de la Guerra Fría, ¿no? Desaparecía la Unión Soviética y ahora se iban a quedar precisamente los americanos sin su principal enemigo, y debían construir otro, como de hecho en las circunstancias en que estamos ahora está sucediendo, o ha sucedido y está sucediendo, ¿no? Bien, buenas noches. Agradezco de la oportunidad que también a través de este libro me han dado, sobre todo por concretizar un poco lo que en estos años hemos discutido, yo y Iñaki sobre todo, porque claramente decimos, yo vivo en Italia, en Südtirol, en el norte de Italia, entonces sería ya donde se habla, la mayoría habla alemán. Estábamos hablando antes, es una zona con un estatuto de autonomía que está reconocido en la Naciones Unidas, entonces eso también, cuando se crean imágenes de situaciones políticas y dice que son similares, en realidad son muy diferentes. Y creo que eso hace parte un poco de todo este tema que hemos tratado aquí, la construcción del enemigo, una construcción que hay que tener en cuenta, como se ha dicho o se ha mencionado, es una cuestión recíproca. Tampoco se puede decir que solo una parte construye el enemigo, también la otra. Claramente, pero cuando hay una batalla simétrica, es decir, que donde hay una fuerza preponderante, en este caso estamos hablando de un Estado, sabemos que la construcción del otro tiene más fuerza. La historia está construida el cuento de la historia está hecho por los Estados. Son los grandes Estados que han contado la historia como es. En la escuela se aprenden lo que han hecho los reyes, los curas, los papas o los califas. No se conoce, pero la otra historia, ¿no? Y hay ganadores y perdedores. Entonces, quien gana construye esta imagen, y a veces lo hace también en manera correcta, muchas veces no lo hace. Un tópico, por ejemplo, que es un tópico que la ecuación, el imaginario colectivo de la violencia por antonomasia, es la violencia terrorista en nuestra época, la que se define como violencia de grupos que practican violencia armada, que practican terrorismo, y esta es la violencia por antonomasia. Y en mucha gente la dicha opinión pública está formada que esa es la violencia. Cuando sabemos que la historia, y desgraciadamente son también números, la historia demuestra que han sido las grandes masacres de la historia, la han hecho los Estados. La más grande violencia que se ha hecho, por ejemplo, en la historia de la humanidad, de traslado forzoso de un continente al otro, ha sido el esclavismo, y que ha sido un elemento fundamental en la creación del modelo económico capitalista occidental. La primera acumulación de capital que se ha hecho de manera consistente para Estados Unidos ha sido a través del trabajo esclavista en las plantas de algodón. Entonces,
son cosas que después, pero en la construcción de la historia, se quedan ahí como algo que sí, es verdad, así ha sido, quizá nos hemos pasado, pero ha colado, ¿no? Como dijo hace algunos años un fiscal general del Estado a raíz de la prohibición de la lista de Acción Nacionalista Vasca. Es decir, la teoría del hecho que, de cualquier forma, el más fuerte, el más potente, determina después lo que es bueno, lo que es positivo, cuál es la violencia justa y cuál no es la violencia justa, y si hay una violencia necesaria. Entonces, en este marco, en esta visión, decimos, de creación de una realidad que es aquella de quien manda, se construye también lo que es el enemigo. Y entonces, después de esa un poco salida del marco, para enfocar un poco de lo que va este libro, en estos últimos 3 años, a través de un diálogo que la tecnología nos permite, decimos, hay que admitirlo también, ¿no? La tecnología moderna nos permite de mantener un contacto más estrecho a través de Internet, entonces de poder comentar también noticias al momento. Nos dimos cuenta que con el proceso que empezó a raíz del debate interno a la izquierda abertzale, un debate que yo me atrevería a decir que se hace técnicamente empezar por lo menos en los grandes medios informativos en el 2009. En realidad es un debate que es presente en la historia de la izquierda abertzale, históricamente, y que ha tenido, decimos, una serie de momentos en los cuales se ha puesto en el tapete la necesidad de qué estrategia poner en marcha para que en Euskal Herria haya y se consiga un marco realmente democrático que, hasta que la palabra democracia no cambie sentido, significa que todas las opciones presentes en un determinado territorio que se reconoce como tal, que se reconoce no mejor o peor de otro, pero que se reconoce como tal, puedan debatir y discutirse en plan de confrontarse y ser apoyada mayoritariamente o minoritariamente por parte de la población, de los ciudadanos. Y eso es el marco. Entonces, este debate sobre qué estrategia es un debate que ha sido presente, pero decimos que ha tomado cuerpo en manera, decimos, significativa, o por lo menos que nos da pie a después a la evolución que ha tenido hasta ahora, como consecuencia la declaración de fin de la lucha armada por parte de ETA del 2011. Decía, nosotros discutimos y se notaba que a través de una serie de episodios de noticias, de debate, de opiniones, se notaba que en realidad lo que se estaba cociendo, lo que se estaba viendo, lo que nosotros y una parte considerable de la sociedad vasca estaba constatando, en realidad en Madrid y también en París en parte, pero decimos que en mayor parte, difundían la idea que en realidad no cambiaba absolutamente nada. Que, por ejemplo, usando un término, que la propaganda de Batasuna, como dijo el ministro de Exterior español en Washington, es una propaganda que en realidad no está cambiando absolutamente nada. Sin embargo, mirando el documento que dio pie después a Zutik Euskal Herria, el documento en el cual la izquierda abertzale empezó a debatir sobre este documento, cuál iba a ser el futuro para cualquier persona que está atenta a la evolución política o que ha seguido el contencioso vasco-español de estos años, se debe haber dado cuenta que había otro lenguaje, que había otra apuesta, que se estaba proponiendo un debate a otro nivel y que se estaba abordando temas de una manera que no se había abordado hasta ahora. Un ciudadano corriente que no sigue mucho la política puede ser que leyendo este documento, que por cierto lo han leído mucho, o por lo menos parece que lo han leído mucho, visto que Gara publicó que lo habían bajado de Internet 250.000 veces. Eso significa que, considerando la proporción de lectura que sea cuando se baja un documento de Internet, que muchas veces se baja y se queda ahí a dormir, otras veces se lee, entonces se considera de cualquier forma que ha habido una lectura significativa por un documento que de cualquier forma es un documento político. Bien,
Seguramente en Madrid, en Lacua, en Pamplona y en París han leído el documento e intuían que algo de importante se iba a cambiar. Sin embargo, la actitud del Estado ha sido, sobre todo del Estado español, ha sido aquel de decir aquí nada cambia, aquí no se mueve nada, aquí las cosas siguen igual y nosotros demostramos que cualquier palabra que sale de la izquierda versale o de ETA a nosotros no nos importa. Nosotros seguimos porque lo que nosotros debemos hacer es derrotar, como se dice, como decían, el terrorismo. Pero este lenguaje, esta definición del enemigo que tiene ya marcado el enemigo, a partir de manera muy clara después del 2001, el enemigo, el movimiento político es terrorista y punto. Sea quello che pratica la lucha armata, sea quello che hace iniziativa politica, sea quello che saca un periódico, un diario, lo que sea, que pero se encuentra al interno de este marco ideológico o de propuesta política, es terrorista. Y entonces el Estado pone en marcha todo eso. Empieza en el octubre del 2009 con la detención del colectivo de personas que estaba trabajando, que ha dado un elemento fundamental en la elaboración de este documento, lo detiene y ya ahí, en el momento en el cual se empieza esta detención, empieza a ser la madre, decimos, de todo lo que ha venido después, la madre de todas las batallas, o el padre, como queréis, de todo lo que se ha desarrollado después. Ha habido una serie de episodios también en aquella época, estamos hablando del otoño 2009. El Estado español ha actuado un boicot a la iniciativa que la izquierda versal estaba haciendo en Europa para empezar a contactar los actores internacionales. Sabéis que uno de los temas importantes de esta evolución fue también la búsqueda de un soporte internacional. Bien, se boicotó una iniciativa en el Parlamento inglés y también una iniciativa en el Parlamento suizo. Eso además fue reivindicado por la diplomacia española diciendo le hemos cortado la posibilidad a Batasuna de hacer su propaganda. ¿Y cuál era su propaganda? De proponer un documento que después de 2 meses de debate interno se concretizó en el Zutik Euskal Herria, un documento en el cual se redefinía la estrategia política de la izquierda abertzale y se definían una serie de puntos y de elementos entre los cuales estaba, por ejemplo, la asunción de los principios del senador Jeb Mitchell, estos principios que han sido el elemento base para decimos, abordar una solución al conflicto nordirlandés. También sobre esto se ha hecho mucho, ¿cómo se dice? Se ha creado casi un fetiche, ¿no? George Mitchell, que al fin y al cabo este hombre, que por cierto vive todavía, ha sido, decimos, el delegado para abordar el conflicto palestino-israelí por parte de Obama, si no me confundo, sí, fue él el delegado. Y, por cierto, la cosa no le salió bien, siendo este un conflicto muy fuerte, y un conflicto histórico, un conflicto de naturaleza europea, al que prácticamente este marrón le han dejado al mundo árabe, cuando sabemos perfectamente que la cuestión israelí ha sido históricamente, como citaba antes, estamos hablando de historia, ha sido un problema únicamente europeo. El señor Mitchell, de cualquier forma, no ha sido absolutamente llamado en causa. Estoy diciendo no tanto por la izquierda versale, ni por el Departamento de Estado americano, que cuando, por cierto, salió el Zutik Euskal Herria, se movió a nivel diplomático, el gobierno español, y hizo hacer una declaración al Departamento de Estado americano diciendo que apoyaba el rechazo por parte de la administración americana de la iniciativa de la izquierda versale, que nada iba a cambiar, y diciendo que no se puede comparar el conflicto nordirlandés con la de los vascos, pero no permitiendo que el señor George Mitchell expresara su opinión.
Entonces, hay una serie de episodios a partir de esta operación, cómo fue después el rechazo a la declaración de Alsasua, que por cierto en el mismo día tuvo una iniciativa en Venecia, de la cual fue testigo, en la cual estaban representantes de la izquierda versale, que en la misma hora anunciaban el documento conocido como el documento de Alsasua. A empezar de este momento, el Estado español empieza una serie de operaciones policiales y mediáticas, legislativas, que se han desarrollado intentando obstaculizar, ¿cómo se dice? Sí, sortear la iniciativa de la izquierda versale. Es decir, un Estado que se encuentra delante de la posibilidad de resolver un conflicto. Muchos de ellos dicen que no es un conflicto. A nivel internacional se considera como un conflicto, que se puede resolver, que puede encontrar una solución para crear otra situación sin violencia. Bien, este Estado, ¿qué hace? Intenta de cualquier manera que este debate, esta discusión, estas propuestas puedan tener un cauce más favorable, se pueda resolver, y actúa una serie de medidas que son de carácter provocatorio, repetida en el tiempo. ¿Os acordáis? Y en esto quiero subrayar, en esto actúa de manera muy importante los más medias. Ha habido un episodio después de la detención del caso Bateragune, si os acordáis, la detención de los jóvenes de Segui, esto en noviembre, siempre 2009, y por cierto hubo una respuesta también ahí, pero claro, eso no puede ser reconocida por parte del Estado, pero hubo una respuesta importante que a mí, por ejemplo, desde la lejanía de Italia me chocó muchísimo, que fue la respuesta de estos 20.000 personas, muchos jóvenes, que salieron a la calle de Bilbao en una manifestación que para mí fue única desde el punto de vista de la escenificación, ¿no? Estaban estos chavales que caminaban en esta calle de Bilbao con estas luces, con las manos en los bolsillos, como decir, vale, habéis detenido 34, pero estamos aquí miles, debéis detenerme todos. No fue una respuesta de estas clásicas con pancartas y todo, fue ver estos chavales que salían así, daba la impresión a quien lo veía que había un movimiento que estaba surgiendo, un movimiento que se estaba consolidando, que se estaba despertando, un movimiento que quería apostar por otro camino. Y esa no es retórica, porque desde el 2009, desde la detención de los participantes del caso Bateraguna hasta prácticamente nuestros días, ha habido una evolución de manifestaciones también en la calle que no ha tenido comparación en Europa, mas desde hace decenios, a nivel de movilización, de números, de presencia, de determinación también de participación. Entonces, esta actitud del Estado ha sido muy míope. Ha sido míope pensando que, aquí entramos otra vez en el tema, el enemigo tenía su manera de pensar y de funcionar, que no era posible que este enemigo cambiara la manera de actuar, la estrategia, y tenía también un miedo, que era que trasladar el debate únicamente en el marco político, como decían desde la izquierda versale, en este marco probablemente tenía mucha más dificultad que no encontrarse en una situación cómoda, como había sido, cómoda entre comillas, como había sido hasta ahora con esta dinámica acción, represión, acción. Entonces, ha habido toda una serie de episodios, como os he dicho, apoyado por la prensa. Os acordaréis del caso, por ejemplo, de Leiza. Yo tuve la ocasión, fue una coincidencia aquel día, estaba buscando, estaba colegado en internet, porque además estábamos con una periodista italiana, que por cierto fue una de las artífices de la iniciativa de Venecia, de Ursula Casagrande, la iniciativa de Venecia en contemporánea con Alsasua. Estaba mirando internet y vi la noticia en internet que salió en El País y dijo atentado disculpáis, en El Mundo, atentado de herido un guardia civil en Leiza, atentado de ETA. Empezaron a surgir después, en los minutos después,
una serie de declaraciones en las horas siguientes. Ella, estando colegado en Internet, veía la evolución de todo eso. Lo significativo es que el Ministerio de Interior no decía nada todavía. Pero la cosa más, y lo encontraréis en el libro, la declaración de políticos de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Navarra, diciendo que todo lo de Alsasua prácticamente se podía tirar a la basura, porque en realidad aquí se demostraba y bla, 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 bla. Y seguimos. Después sabéis cómo ha sido, que en realidad era una depresión que le entró a este guardia civil y que se pegó un tiro y todo eso. Pero eso fue una anécdota. De estas anécdotas las encontramos en la evolución de estos años hasta la declaración de ETA, del final de la lucha armada, encontramos mucha más. Y encontramos episodios que también demuestran cómo el Estado no ha sido, aquí también hay que describirlo bien, no ha sido monolítico. Ha habido, por ejemplo, en la magistratura una serie de problemas. Si hasta, decimos, el 2007-2008 se puede decir que ha habido una uniformidad en la actitud del Estado, de manera bastante homogénea, empezando antes la magistratura adelantarse a los políticos, después los políticos lanzando el cable porque la magistratura le diera soporte. Decimos que empezando desde 2009 ha habido una serie de problemas. Por ejemplo, sentencias absolutorias como aquella de Egunkari. Y que tampoco hay que olvidarse que en el 2003 se había cerrado este diario, como dijeron el ministro del Interior, para defender la euskera. Que ha sido una de las hazañas más importantes desde un punto de vista jurídico, defender un idioma cerrando el único diario con ese idioma. No fue el única, Empezaron otro caso, el caso de Udalbiltza, el caso que citó antes Iñaki, y es muy curioso, fue una contradicción muy evidente. Estamos hablando del verano 2010. Manifestación en Donosti y un mes después, si no me confundo, o 2 meses después, más o menos con el mismo lema, una manifestación en Bilbao. La defensa de los... ¿no? Sí, una semana, sí, un poco después. La defensa de los derechos, ahora no me acuerdo el eslogan precisamente, pero era prácticamente todos los derechos por todos los ciudadanos, ¿no? Y bien, el juez Andreu emite un auto en el cual, en la manifestación de Donostia, dice textualmente: no podemos prohibir esta manifestación, y yo lo hago ahora en términos menos jurídicos, más corriente, no podemos prohibir esta manifestación con la motivación de quien la ha pedido la organización, porque en este caso hubiéramos debido ir a ver el historial de esta persona y de esta manera se había construido no tanto una prohibición sobre un hecho, más sobre la persona. Entonces se había aplicado el Código Penal del enemigo, el Código Penal de autor. Una semana después, otro juez de la Audiencia Nacional, en este caso Ismael Moreno, esa es una anécdota, pero antes de ser magistrado era policía, el señor Ismael Moreno dice lo contrario. Dice que la manifestación hay que prohibirla porque quien la pide ha sido miembro de Batasuna, ha sido que lo pedía, ha sido miembro europarlamentario de Batasuna, que por cierto, si no me confundo, fue Landa. Por cierto, un mes antes o 2 meses antes, un organismo de las Naciones Unidas había protestado con el Estado español porque una de las acusaciones que le hacían a Landa era motivada de su transcurso político. Es decir, un organismo internacional desmontaba la acusación fundamental que era por el transcurso de la actividad política de este ciudadanos vascos. Bien, 2 jueces del mismo tribunal especial que tienen una visión diferente. Eso era uno solo de los síntomas que en la magistratura algo se ha movido, como por ejemplo en la misma magistratura española, si eso es una anécdota, pero quizá interesante, tampoco se puede identificar la área progresista con la área conservadora según los parámetros que tenemos clásicamente, porque justamente fueron los jueces enmarcados en el área conservadora, que son aquellos que han desmontado, por ejemplo, la tesis de los jueces progresistas. En este caso estamos hablando, según los esquemas
o la asignación de estos jueces en la Asociación de Magistrados, que son Garzón y Marlaska, que han desmontado esta tesis. Y decimos, en este marco, en la magistratura, es donde se ha creado más la fisura de esta actitud monolítica, cuando en realidad después la clase política, digan lo que digan, aparte raras excepciones, podemos hablar del presidente del Partido Socialista de Euskadi, Eguiguren, que fue el más, en italiano se dice lungimirante, la que veía las cosas, probablemente porque tenía más elemento que los otros, pero ese elemento lo ha compartido con su colega de partido, pero parecía que no iban a entenderlo en este sentido. Decimos, aparte de algunas excepciones, ha habido una actitud monolítica respecto a la evolución que se estaba dando en la izquierda aversale, respecto al debate que se estaba dando al interno de la izquierda aversale. Y la prensa, como he dicho, apoyaba esto. Otro caso, otro episodio. En octubre del 2010, ETA declara una tregua, la primera, ¿no? Después llega la tregua unilateral del enero 2011. En septiembre fue, ¿no? Septiembre declaró la primera tregua a través de la cinta con la BBC. 2 días antes, los diarios españoles filtran la noticia del Ministerio de Interior que dice que hay 2 personas, 2 mujeres que mandan en ETA, que son la Irache Sorozábal y Izaskun Lesaca. Son 2, hacen todo un pedigrí de estas 2 mujeres, diciendo que son la ala dura, que son contrarias a cualquier tipo de diálogo. Después le añaden toda la serie de coletillas que en estos 2 años ha sido un continuum, es decir, que está más relacionada con el número 1 detenido, en este caso puede ser uno o el otro. Sabemos que han tenido muchos número 1 ETA, y según la prensa española, y entonces se decía que estas 2 eran contrarias a cualquier hipótesis de tregua. 2 días después sale la cinta y una fue una mujer a leer, y la prensa que anuncia la tregua, y la prensa con manera muy cándida, sin temor a haber dicho de haber metido la pata en 2 días, dice que quien leyó el anuncio de la tregua era Irache Sorozábal. Es decir, un día antes esta era contra la tregua, la misma que dice que estaría contra la tregua, la anuncia. De estas anécdotas le encontraréis en este libro mucho más, como por ejemplo el caso de Gesalaga, un joven vizcaíno, que lo detuvieron en Iparralde, por cierto, buscado de la magistratura. Esto es además otro lema, otro constante que hay en estos años, que se buscan a los más buscados, y estos más buscados vivían públicamente en Iparralde a la luz del sol, tanto que el señor Gesalaga se anunciaba en Internet como un informático, y esto era el gran informático de ETA, la operación Linus, por cierto, como me sugiere Iñaki. Nada, el caso se desinfló, no hubo nada, tanto que Marlaska fue reprochado, Marlaska que después está nombrado ahora, se nos confundo, presidente de lo penal de la Audiencia Nacional. El señor Marlaska había el tribunal que absolvió a Gesalaga acusó a Marlaska de haber proseguido en una investigación que no tenía ningún elemento para ser llevada adelante. Y prácticamente el caso se cerró. Pero también aquí, para hacer entender cómo se mantiene la imagen, la misma prensa española, el día de la absolución de Gesalaga, en la agencia, en la SER, publica la noticia en online, donde se ve absuelto el señor absuelto Gesalaga de ser informático de ética, absuelto el señor Gesalaga, y al lado la foto con Gesalaga, escrito abajo, Gesalaga, el informático de ETA. O sea, estamos en una situación que así evidente de la tentativa de continuar a construir una situación que iba a cambiar. Y esto, ¿cuál era el motivo? Es probable que el motivo fundamental sea lo de mantener esta imagen
de cualquier forma, el proyecto de la izquierda versale, diríamos casi el proyecto de esta nueva realidad, que esta, decimos, confluencia de fuerzas políticas progresistas aversales en Euskal Herria, es un proyecto político peligroso, porque claro, ya no es solo la izquierda versale, ya es también las otras fuerzas que han confluido juntas, todas en pie de igualdad, en un proyecto político que tiene entre su objetivo prioritario la creación de un marco democrático. Y eso es importante entenderlo por lo que ha pasado después de 2011 y que es lo que está pasando ahora. El caso que mencionaba Iñaki, yo lo he leído desde ahí, pero conociendo un poco las dinámicas que hay, son bastante claras, viendo también lo que ha pasado por cuanto me acuerdo en Italia que con la reforma de las cajas de ahorro, ¿no? Que tanto que la reforma en el Estado español de las cajas de ahorro se ha inspirado a la ley de reforma en Italia, que hubo hace una década. Y la política que se está haciendo también por cuanto se refiere a través de los mass media, la política que está llevando la administración en la Diputación de Guipúzcoa o la de Donosti. Yo no voy a entrar en el mérito de las cuestiones técnicas específicas, aunque tengo claramente mi opinión, pero estos serán los ciudadanos de aquí. El tema fundamental es en la demonización que hay de este proyecto político o de estas fuerzas políticas. Leyendo en los diarios parece todavía que las fuerzas políticas que gobiernan en Donosti de manera relativa, es decir, con mayoría relativa, o en la Diputación, sea una fuerza ajena a la política. Es decir, no es tanto el argumento en sí mismo, es la manera en la cual se ataca. Además, vivo en una ciudad donde tenéis la fortuna ahora que gracias a Bildu podéis tener el debate de los plenos a través de los diarios y de las televisiones. Si no me confundo, antes que viniera Bildu, nadie sabía si no debía participar, lo que había en los debates, en los plenos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de encontrar este libro quiere subrayar sobre todo eso, que cuando se quiere resolver un conflicto, que cuando se quiere construir una sociedad política, social, cultural, lo que se debe necesitar es sobre todo intentar eliminar lo que es la descripción de un enemigo que en realidad lo que pide es de poderse confrontar políticamente. De poner también sobre, como había dicho en apertura Anchón, también la cuestión de la memoria. Aquí cierro. Una de las cuestiones que se ha barajado muchas veces es que, lo dijo Patxi López, el ex Lehendakari, dijo que Euskadi no se puede, hablaba de Euskadi claramente, no se puede construir sobre el olvido. Claro, yo que soy italiano, viendo que el único país europeo que no ha hecho cuenta con su historia de un régimen fascista, como ha sido el franquismo, si tenemos en cuenta que con todos los que se puede juzgar si ha salido bien o menos, pero en Alemania se hizo los cuentos con su historia, ¿no? Con el nazismo. En Italia, la Constitución italiana era una república fundada sobre el antifascismo. En Francia, Pétain subió un juicio. Los regímenes de coroneles en Grecia subieron un juicio. Salazar en Portugal estuvo la revolución que cambió radicalmente. Se hizo una verdadera. En el Estado español no se hizo. Hay, según algunos, 88.000 personas que todavía están enterradas. Y es un país que se ha avanzado, no Estado, que se ha avanzado de tener una reforma política, que ha sido un pase indolor, se ha dicho, desde una dictadura a un régimen democrático. Tanto que este modelo que había sido utilizado en América Latina para pasar de manera, entre comillas, indolor, significa impune, con impunidad y con el olvido en América Latina, ahora con el cambio político y con la profundización democrática se ha llegado a meter en discusión esto y se han juzgado quiénes eran los responsables de los crímenes de la dictadura. Por eso que cuando Patxi López dice de la historia del olvido, yo creo que
es un error, porque aquí del olvido nada. Aquí se está discutiendo, aquí hay libro, la misma izquierda Berzale. Yo podría decir también la misma ETA ha asumido lo que ha hecho. Eso no absuelve o no absuelve. El tema es que está ahí, está reconocido. Decimos que también, yo me atrevería a decir que la violencia de ETA será pedagógica para las generaciones futuras, porque dirá que hay que asumirse la responsabilidad delante de lo que se ha hecho. Lo que se ha sufrido, pero recordar también lo que se ha provocado. Pero ¿lo puede hacer el Estado español? Evidentemente, todavía nos encontramos en una situación que las víctimas de la República deben arrancar un espacio en los medios informativos. Estamos hablando de un régimen, Franco ha muerto en el 1975, yo no soy muy bueno de matemática, pero estamos hablando de bastante años, ¿no? Entonces, creo que de este miedo yo creo que la sociedad vasca no debe tener. Se recordará, se construirá una memoria, hay necesidad de una comisión de la verdad. Basagoiti dice que no ha habido ningún muerto por parte del Estado. Es una mentira, lo sabemos todos que es una mentira, y lo sabe él también que es una mentira. Hay que reconocerlo. Y en una comisión de la verdad estas cosas deben salir. Cada uno debe admitir lo que ha hecho, sobre todo para poner unas bases donde nos podemos mirar. En mi país, Italia, que ha sido un país que ha tenido los partisanos, que ha luchado contra el nazifascismo, no de manera abrumadora, tampoco eso hay que mitizar, hay que situar la historia. Pero es un país que ha tenido un pasado colonial tremendo. En Libia, en Etiopía. Bien, mi amigo, cuando yo estaba en Trento, en el 1977, fue juzgado porque organizó la proyección de una película producida en Hollywood, que se llama Los Leones del Desierto, que hablaba de este partisano líbico que luchaba contra las tropas fascistas de 1936. Bien, padeció un juicio, porque estaba prohibido esta película. Todavía en Italia no está puesta en distribución, se ve solo en pequeños clubs. Estamos hablando del 2012. Eso para decir que cuando se habla de olvido, de pasado, yo creo que los Estados europeos deberían asumir todo eso, deberían empezar a asumir. El Estado español tiene mucho que asumir. Y uno de los elementos fundamentales para asumir todo eso es reconocer la realidad en la cual se vive. Es reconocer que el proyecto España puede ser defendido si, en manera democrática, si se reconoce que hay un proyecto vasco y hay un proyecto catalán, por ejemplo. En este momento creo que se pondría la base en la península ibérica para un proceso democrático, y de eso probablemente tendrían ventaja también no solo el Estado español, no solo los ciudadanos de las naciones que viven al Estado español, pero también toda Europa. Bueno, quiero agradecer a los tres el esfuerzo de síntesis que han hecho, porque habíamos dicho a ver si podemos dejar media hora para poder hablar. No es media hora, pero sí son 25 minutos para que, bueno, podáis plantear las cuestiones o las dudas que tengáis. Ponencia Mugarri. Pregunta si podemos explicar lo que fue la ponencia Mugarri. Sí. Hay un capítulo en el libro que creo que se titula algo así como Zutik Euskal Herria versus Mugarri. Bueno, en síntesis, la interpretación de ese artículo es que desde fuera se intentó contraponer un debate que en realidad dentro no existía, ¿no? Y como explicación yo creo que en su tiempo además fue una explicación bastante extendida,
un columnista de un diario, de Gara, Iñaki Altuna, dio una explicación de cómo había sido realmente y por alguien que había vivido desde dentro aquel debate. Y bueno, yo creo que eso es lo que trasladamos. En el capítulo trasladamos las interpretaciones que hay desde algunos medios de comunicación, incluso, no sé, no recuerdo ahora, pero creo que incluso desde el Ministerio del Interior, y la contraparte, por entendernos, la otra parte, está explicada por lo que entonces dijo Iñaki Altuna, que en lo fundamental, creo recordar que Altuna lo que recordaba era que hay una ponencia única dentro de la izquierda abertzale, que es Zutik Euskal Herria, que tiene sus matizaciones, sus aportaciones, sus encuentros y desencuentros en el debate interno de la izquierda abertzale, y que en un momento de confusión, tanto en un lugar como en el otro de la Muga, por entendernos, bueno, pues se distribuye también un elemento de debate, un trabajo de debate de direcciones de organizaciones de la izquierda abertzale que interesadamente pues alguien intenta poner en la balanza una contra otra, algo que no fue así, ¿no? En realidad. Más o menos yo creo que esa es, en síntesis, la interpretación de ese capítulo. A los que estamos por aquí es que este libro no me ha sorprendido por la línea que ha tenido, sino cómo lo ha logrado. Yo creo que partiendo de una serie innumerable de hechos prácticamente innumerables, habéis logrado seleccionarlos, interpretarlos y hacernos ver el profundo sentido de los mismos. Así que este libro lo considero imprescindible, no solo, o sea, para todos en primer lugar, pero casi de una forma especial para aquellos que se sienten a sí mismos como buscadores, como interpretadores, como que ese es un tema en el que uno ha vivido años y años. A mí, desde luego, me ha venido divinamente no solo leerlo, sino saber que lo tengo ahí para consultarlo de nuevo. Y, por otra parte, pues quería decirle a Giovanni que alguna vez en público te tenemos que expresar la sorpresa de todo lo que haces por Euskal Herria y el aprecio tremendo que nos suscitas. Vorrei dirte nella tua lingua che è una meraviglia, è una gioia trovare nel Sud Tirol una persona che possiamo dire vasco, intellettuale e emotivamente. Io penso che sei italiano per la tua nascita, ma d'altra parte non è che ci siano tanti vaschi qui che lo siano tanto come te. Così che grazie e ritorna sempre che lo puoi fare. Te agradezco mucho. No digo otra palabra. Bueno, leeré el libro con mucho interés en cuanto lo adquiera, pero creo que es muy interesante y muy importante por lo que habéis expuesto, porque creo que entra de lleno en una batalla que es importantísima, como es la de la memoria, la de la verdad histórica, que se está dando hoy en día con una fuerza impresionante, en contra del enemigo, entre comillas, considerándonos enemigos a todos nosotros, a los que no comulgamos con la línea oficial. Yo creo que se sigue practicando. No entiendo nada. Que me acerque el micrófono a la boca. Bueno, acercaré la boca al micrófono. Bien. Bueno, yo creo que estamos con el tema de la represión para conseguir la limpieza ideológica, que la ideología del enemigo no exista y que, por supuesto, que no pueda difundirse. Esto ya Franco lo practicó muy a lo bruto, según avanzaban las fuerzas franquistas,
al primero que se fusilaba era al maestro que había puesto la República. Luego venía pues toda la censura de prensa, los periódicos del movimiento, total, que salvo en un territorio muy pequeño, en prácticamente todo el Estado español, se llegó a creer que Guernica la habían quemado los propios guerniqueses, es decir, las fuerzas de José Antonio Aguirre. Bueno, es que estamos en la misma lucha. Has citado el caso del cierre de Guncaria, se podría citar el cierre también de Egin, la prisión y el procesamiento pues, para los dirigentes de Egin, de Guncaria, el caso Arnaldo Otegi, etcétera, etcétera. Pero bueno, no solamente reprimen para que no se pueda hablar de aquello que no interesa que llegue a las masas, que se extienda por la sociedad, que no se pueda hablar de eso, sino que ellos extienden su propia verdad, que en muchos casos es absolutamente inveraz. Por ejemplo, hoy mismo, a las 10:25, se vuelve a emitir la miniserie, la llama así ETV, sobre la vida de Mario India. Bueno, los hechos que aparecen en esa miniserie, que a mí me consta porque los he vivido, pues son auténticamente y radicalmente inveraces, ¿sí? que falta totalmente la verdad. Necesitan citar esos hechos porque es una miniserie totalmente ideológica desde el punto de vista de los que están en el poder, de los que están en el poder, por ejemplo, en ETV, pero en general del grupo dominante. Necesitan citar esos hechos como ellos lo citan, es decir, de una forma radicalmente falsa. Según me dicen los entendidos, en cuestiones de cine, la película es mala. O sea, no solamente es partidista a tope, sino que además es mala. Sin embargo, se visionó en el Festival de Cine de San Sebastián, en donde se cerró la posibilidad de visionarse a otras películas que podían decir otras ideas distintas y que no interesaba que se extendieran. Se dio luego, por segunda vez, esa vez en ETV. Y ahora se vuelve a dar por tercera vez. Por méritos de película, por lo que dicen los entendidos, en absoluto. Estamos en la batalla. O sea, es la batalla de que se nos quieren convencer de cosas que son falsas. Y se nos impide a nosotros decir las que hemos vivido y que son ciertas. Hay un libro magnífico que ha publicado relativamente, como voy a decir, Euskal Memoria, en la cual tiene un papel importante Iñaki Egaña. Bien, es un periódico que trata de la tortura en Euskadi. Hay un tema interesantísimo, es que en Euskadi no es que haya habido 7 o 10 o 100 torturados. Como se recoge en ese libro, es una masa inmensa de personas que ha sufrido un maltrato que técnicamente, según la definición internacional de tortura, ese maltrato es tortura. Pero son miles los vascos que han sufrido eso. Y sin embargo, en la sociedad no se percibe que hay esos miles de ciudadanos que han sufrido la tortura. Y cuando se habla de hay que denunciar la violencia, pues no se permite que la sociedad se entere de los miles de ciudadanos que han sido torturados. Ese libro lo recoge muy bien. Y ese libro da la voz a los torturados. Hay una voz. Claro, no pueden salir 1000 personas contando su tortura, pero se refleja bastante esa extensión y son muchísimas las personas que ahí cuentan las torturas que han sufrido. Bueno, ese libro sería interesantísimo que estuviera en los escaparates de todas las tiendas, no basta. Como sería muy interesante que este libro, que habéis editado ahora, tenga una difusión enorme. Bueno, hay que luchar para que la tenga. Pero el tema para mí es claro, estamos en plena batalla para conseguir que la verdad que nosotros conocemos salga a la luz y no nos la metan dentro de esa limpieza ideológica a la cual se nos quiere someter. Muchas gracias por el libro. Bueno, yo antes de empezar, bueno, ahí hay una palabra, voy a hacer un comentario, luego lo haré al final. Perdón por mi intervención porque he venido tarde y prácticamente, pero por lo que deduzco aquí se está tratando de
de todos los abusos y todas las cosas que la nación dominante ha ejercido sobre nuestro país, ¿no? Pero creo que, no sé si voy a coincidir con el pensamiento general, pero creo que no vemos muchas veces que la violencia está institucionalizada. No hace falta que llegue a la tortura, no hace falta que llegue a casos extremos. La vida normal ya es una dominación. Los países dominantes ganan por la guerra, ganan por las armas, se imponen, pero luego ese ejército lo van relegando y crean las instituciones. Y ya el mundo institucional en el que vivimos ya es dominante, ya es imperativo, todo el proceso judicial, todo el sistema judicial, toda la administración. O sea, que no hace falta que lleguen a excesos de violencia tan brutales para saber que estamos en una permanente violencia, que un régimen, una institucionalización ya de la violencia, lo que hace es meter los ejércitos atrás, lo tiene ahí de reserva, pero procura que no se vea. Y prueba de la misma Constitución española, después de todo eso, tiene un artículo que dice que el ejército es el garante de todo esto. O sea, que nos concienciemos que la violencia es permanente, está institucionalizada. No hace falta que el policía le golpee a uno y le ponga la cara así, para que se perciba que vivimos en una dominación constante y permanente, y secular además. Yo no sé si incido o estoy aguando la fiesta, pero yo creo que tenemos que concienciarnos de eso. La violencia es permanente y la padecemos permanentemente. No sé si estoy en contra de lo que aquí se dice o no, pero quería al menos subrayar. Bueno, yo quería incidir en un dato que ha dicho antes Jaco sobre lo monolítico, y a mí sí me ha sorprendido trabajando en el libro, bueno, una idea, o sea, incluso nosotros trabajando el libro podemos empezar con una idea, a mí por lo menos me ha sucedido, y acabar con otra radicalmente distinta a la que nos ha animado. Nos animan un montón de ideas, el árbol tiene un montón de ramas y alguna de las ramas, desde luego, al concluir el libro, se ha ido por otro lado. Yo siempre he sido de los que he pensado que las teorías conspirativas son eso, son teorías conspirativas que no valen para nada, que son en muchos casos leyendas urbanas. Y bueno, siempre hay por ahí gente que nos ha dicho, gente muy cercana, a mí me lo ha dicho, que hay un disco duro pensante en España, en Francia, que es el que está marcando la pauta de cantidad de actuaciones, tanto judiciales como políticas, como de los medios de comunicación. Y a mí eso siempre me ha parecido parte de la teoría conspirativa. Yo creo que el Estado tiene un montón de ramas y que muchas de ellas son autónomas y que no suenan todos, cuando se da el diapasón, no suenan todos en la misma nota. Y bueno, pues se han puesto algunos ejemplos en la judicatura de un juez que puede decir. Pero yo al final del libro sí me he quedado con la impresión de que probablemente exista algo de eso también, ¿no? Y en el libro yo creo que hay algunos apartados que son, que a mí por lo menos me han hecho dudar en esa primera impresión de que haya ese disco duro por ahí, de que está mandando órdenes a distintos escenarios, siempre con una sola intención, ¿no? de confundir y de construir ese enemigo imaginario que tiene que ser tal y como el Estado lo quiere, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, con el caso de Begoña Urroz, que antes lo he comentado de pasada, recuerdo cómo, bueno, pues después de todo el debate que hubo, el Ministerio del Interior lo quitó como víctima de ETA, el Gobierno vasco lo quitó como víctima de ETA, y bueno, ha sido una víctima, desde luego, del terrorismo, como se dice. El DRIL en su época lo asumió, y bueno, ahora, como digo, en las listas oficiales, en las oficiales, ha salido, y ha habido pues incluso algún periódico como El País que rectificó lo que había dicho un año antes. Bueno, pues a las 2 semanas vino un artículo brutal en el Diario Vasco, en un periódico del Grupo Vocento, con una radicalidad increíble, ¿no? Que no lo hubiéramos pensado ni en sus tiempos que lo hubiera escrito, ni si hubiera escrito ni en el Alcázar, ¿no? Desdiciendo todo lo que se estaba diciendo, incluso desde el Ministerio del Interior, ¿no? Metiendo mucha, como se suele decir, porquería en el tema, ¿no?
Y bueno, ya que he citado El País, se podría citar también en el mismo momento que sale la ponencia Zutik Euskal Herria, que se explica internacionalmente, pero se explica también en el Estado español, y que alguna gente relacionada con la izquierda abertzale explica en los medios madrileños. A la semana siguiente viene un artículo demoledor de Barbería, ex periodista del País, que como sabéis en el ERE que ha quedado fuera, diciendo que todo es una mentira, que es una tregua trampa, como dijo Mayor Oreja anteriormente, y que todo ese proceso se fundamenta en el aire, y que precisamente ETA lo que va a seguir haciendo es matar como ha hecho siempre, y que todo es una mentira para ganar tiempo. Y como un tercer ejemplo, que a mí me pareció ya una cosa surrealista, es el caso de Bengoa, que ahora, como sabéis, abandona el gobierno vasco y vuelve a ser asesor de sanidad. Ya lo fue con Clinton y ahora va a ser con Obama, que cuando el tema de los bebés robados estaba en su apogeo, salió también con unas declaraciones increíbles diciendo que los archivos de los bebés robados los voló ETA en 1975, cuando todo el mundo sabe que los registros civiles o los juzgados están desperdigados por todos los lados, que precisamente pueden ser las fuentes de información de toda esa supuesta trama de bebés robados, etcétera, etcétera, ¿no? Con una marcianada de una magnitud increíble. Y no pasa nada, ¿no? Como dijo Marcelo Otamendi después del juicio sobre sus torturas, al Estado español le sale gratis todo eso, y todo eso también le sale gratis, ¿no? Bueno, venía esto a cuento de que una de las reflexiones que me ha pillado a mí más en la línea de flotación es precisamente esa, ¿no? Que después de trabajar en estos 2 años, yo sí tengo la impresión de que en algún lugar, es una impresión, no tengo ningún dato, que en algún lugar sí hay gente que está decidiendo cómo ir mandando todos estos mensajes para que haya una sintonía entre medios, políticos, jueces, etcétera, etcétera. Es simplemente una impresión. Y con esto quiero decir que así como nosotros podemos influir en los lectores a la hora de interpretar de una manera o de otra un determinado hecho, un determinado suceso, también a nosotros nos puede ocurrir que empecemos haciendo un trabajo con unas ideas muy ancladas y muy determinadas, pero concluyamos precisamente, no voy a decir que en las antípodas, pero también esto nos influye en nuestro propio trabajo. Bueno, igual terminamos ya con la reflexión de Iñaki. Son las 9. Mil esker a todos por venir. Creo que uno de los posibles resúmenes que vendría tanto para un lado como para el otro sería que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, cosa que igual les vale a los estados, pero también, como decía Iñaki, a nosotros también es importante, bueno, el mantenernos con el espíritu abierto para poder apreciar todo eso. Si queréis, hemos traído libros para vender. Mil esker a todos, especialmente a Jaco por venir desde Italia para estar con nosotros, y mil esker, por supuesto, a vosotros y a vosotras por venir.